Hola a todas y a todos, les habla Felipe Díaz, profesor del curso de Psicología en el programa académico de bachillerato, y les vengo a hablar de cosas un tanto complejas. Les voy a hablar, ojalá lo más claramente posible, de los supuestos metateóricos de ambas concepciones de psicología. Como ya vieron con la profesora Ivette, la psicología se despliega, al parecer, en una pugna. Y esta pugna, este clivaje entre las concepciones que componen la psicología, está compuesta por los dos bandos, que ya conocen, espero, que dice relación con la psicología científica, cientificista, ahí lo dije bien, y la psicología comprensiva. Pues bien, para que existan ambas, vamos a hablar de los soportes teóricos que sustentan a su vez esas teorías. Por eso se llama supuestos metateóricos. Metateóricos en el sentido de que habría una teoría de la teoría. Entonces vamos a hablar en esos términos. Eso sí, antes, como quizás ya se dieron cuenta los que leyeron el texto, vamos a tener que hablar de cosas un poquito complejas. Y vamos a hablar de dos términos que, si uno los revisa por separado y en conjunto también, ¿no?, son conceptos que son complejos, son profundos. Si usted quiere profundizar más en estos conceptos, pregúntele a su profesor de filosofía el próximo semestre. Y estos conceptos son el de ontología y el de epistemología. El texto se va a mover tanto en sus críticas como en sus consecuencias de ambas maneras de pensar la psicología en esos dos registros, en el registro ontológico y en el registro epistemológico. Y por lo tanto, vale la pregunta, bueno, ¿qué es la ontología y qué es la epistemología? Y bueno, para explicar lo que es la ontología y la epistemología, al menos para entender lo que Cornejo nos quiere decir, me voy a valer de todos los recursos que tengo a mano, es decir, unos pocos, para explicarle, bueno, ¿qué diablo? Bueno, esta pelotita mal hecha simboliza o quiere significar el investigador, el científico, el psicólogo. Y esta otra cosa que ven acá es el objeto al cual este investigador va a investigar. El aspecto ontológico dice relación con la pregunta o los componentes que hacen que las cosas sean. Se preocupa por el ser. De tal manera que podemos pensar supuestos o características epistemológicas de la cosa que el psicólogo va a investigar. Esto medio que puede sonar abstracto y yo estoy de acuerdo con eso. El punto es que a diferentes nociones, supuestos, como le llama el texto, incluso el texto le llama creencias, cuasi ontológicas le dice, dependiendo de cómo uno entienda el objeto, es el tipo de ciencia que hará. ¿Sí? Entonces, en el registro de la cosa, del objeto en sí, le vamos a llamar ontología. O registro ontológico. Ahora bien, el supuesto de las ciencias como ideal de conocimiento dice relación con lo siguiente. Es introducir, introyectar el objeto, que tiene características ontológicas que veremos, como idea en el investigador. El sentido común se mueve en estos registros. Entonces, aprender de algo, conocer de algo, significa introyectar las características o tal como el objeto es
a la manera de representación, voy a decir mental, en el observador. Y cuanto más preciso ese conocimiento, más exacto, es que la imagen mental que te hiciste de ese objeto es más exacta o más correspondiente a la de la realidad. Para decirlo en términos muy concretos, si uno está investigando una manzana, la idea es que cuando la investigue no se imagine ni una pera, ni que la manzana es amarilla, ni que sale del parrón, ¿sí? Sino que sea una correspondencia lo más exacta posible la representación mental que me hago del objeto con el objeto, ¿sí? Si se fijan, este camino, ¿no?, esta flechita, y bien digo camino, corresponde a ciertos pasos lógicos de cómo yo me debo acercar a este objeto que tiene, por supuesto, características que le son propias de su ser, ¿no?, que es lo que caracterizamos como ontología. Bueno, este camino le voy a llamar método, que es la manera mediante la cual el observador puede acercarse al objeto que está estudiando, ¿sí? Bueno, la pregunta por el cómo yo me acerco, es decir, cómo sé que estoy sabiendo, se llama epistemología. Entonces, los dos registros, el ontológico y el epistemológico, en el cual el texto se va a mover todo el rato, dice relación con qué características con respecto al ser tiene el objeto que voy a estudiar y de qué manera sé que estoy entendiendo o investigando al objeto como tal, ¿sí? Ontología está en el registro de la cosa en sí y la epistemología es la pregunta de cómo sé que sé, ¿sí? Entonces en estos dos registros nos vamos a mover a continuación. Bueno, entonces como ya vimos de qué manera se puede entender la realidad y cómo uno se puede aproximar a ella dentro del registro científico, vamos a hablar entonces de lleno a los supuestos metateóricos de cada noción de psicología. La primera es el monismo materialista y la segunda es el dualismo ontológico. Pues bien, ¿qué es el monismo materialista? El monismo materialista es la creencia que la realidad es susceptible de ser analizada exhaustivamente como una única ontología. Eso es lo que dice el texto. Pues bien, ¿qué quiere decir el texto? El monismo menciona que, al menos para este texto, ¿no?, que el objeto de estudio de la psicología posee solo una sustancia que le hace ser como es. No habría ni dos, ni tres, ni cuatro sustancias. No habría ni materia, ni alma, ni espíritu, por ejemplo. Sino que los componentes del ser del objeto a investigar es solo uno, ¿sí? Y es monismo materialista porque ese objeto está compuesto solo por materia, ¿sí? ¿Y cómo vamos a entender materia? Lo vamos a entender como aquello que es analizable en términos extensos, es decir, que se despliegan en el tiempo y en el espacio. Eso vamos a entender de momento por materia. Materia es aquella cosa que se puede analizar de manera extensa, es decir, que recurre, que se despliega en términos de tiempo y espacio. Como ustedes ya entenderán, aquí nociones como el alma, el espíritu, no caben, ya que esas cosas no están compuestas por materia. Eso como que suena a misticismo, ¿no? Aquello que sí es susceptible de ser analizado de manera científica dentro de esta noción de psicología
es aquello que se puede medir, que se puede ver, que se puede desplegar en el tiempo y en el espacio, es decir, la neurona, la conducta, etc. Bueno, como explicó la profesora Ivette, el monismo materialista propio de la psicología cientificista tomó prestado un modelo, y este modelo era el de las ciencias naturales, ¿no? El de la ciencia dura, probablemente el de la física. Y ocurrió un movimiento que también se podría denominar como monismo metodológico. Y la lógica es la siguiente: si solo existe materialidad, tanto en lo psíquico como en la naturaleza, ¿no?, los fenómenos mentales, que también son materia, se pueden estudiar tan bien como las demás ciencias, es decir, a través del método científico. Y por lo tanto habría, para que el asunto sea ciencia, habría solo una manera, ¿no?, de hacer ciencia, que a través del método científico, sea que veamos asuntos psíquicos o físicos o químicos. Esto implicó, por supuesto, una estructuración metodológica. Es decir, si usted quiere hacer ciencia, debe usar el método científico. Lo que el texto llama como una metodolatría, un fetichismo metodológico. Esto es súper interesante porque, de alguna manera, la psicología cientificista se sitúa fuera del sentido que los sujetos plantean para situarse en tercera persona y de esta manera lograr plantear hipótesis para luego someterlas a observación y experimentación. Este modo de entender lo psíquico y cómo se hace ciencia con lo psíquico produce ciertas consecuencias. El texto propone 5 consecuencias, a saber: la reducción del objeto de estudio psicológico al excluir los sentidos que éste pueda entregar. También el buscar relaciones deterministas causa-efecto en busca de predictibilidad y control. La tercera es focalizarse exclusivamente en los aspectos mecánicos del actuar humano, ignorando, por supuesto, aquellos que podrían ser impredecibles. El cuarto punto sería acentuar las semejanzas que tienen los objetos de estudio psicológicos con otros comportamientos que no necesariamente son humanos, y los comparan, por supuesto, con máquinas, con animales, con computadores, etc. Y la quinta y la más importante es que, al parecer, habría una incapacidad de tematizar las dimensiones del sentido que implican cualquier interacción humana. Sin embargo, se le han hecho varias críticas a esta manera de pensar lo científico dentro de la psicología. El texto plantea varias, pero lo voy a resumir en 3 grandes críticas, bajo un gran paraguas que es el siguiente: que esta manera de pensar la psicología estaría parado sobre un supuesto falso. ¿Cuál sería este supuesto? El de representar una posición objetiva, ateórica y aontológica. ¿Qué significa esto? Bueno, el pensar desde el monismo materialista supone ciertas cosas sobre el objeto de estudio que no necesariamente le corresponden al objeto de estudio. Es decir, que cuando el científico hace ciencia, no es que vaya a ver la realidad tal cual es, sino que con el propósito de hacer ciencia y que la realidad quepa en el método científico, recorta la realidad de tal manera que el objeto quepa en el método. ¿Cómo lo hace? Sacando todo resto que no pueda ser medido ni estudiado de manera material. Y por lo tanto, si hablamos de seres humanos, en donde el lugar de la voluntad, como vieron con Bretano, y el lugar del sentido es primario, esto es un gran punto en contra a esta manera de entender lo científico en psicología. La segunda, y es lo que se refiere a la posición aontológica de la crítica, es que supone que el observador no está en el mundo. Supone que hay un observador, por así decir, sin cuerpo, un observador que es
solamente un cristal limpio que mira lo que va a estudiar. Y por lo tanto trata al observador, al científico, como alguien limpio de representaciones previas, limpio de deseos inconscientes, limpio como si no tuviera cuerpo. De tal manera que eso implica un ideal, ¿no? El ideal de objetividad en la ciencia. Y este ideal dice relación con que el observador en verdad está siempre al margen de lo que estudia, no lo contamina, por así decir, no le pone de su cosecha. Por último, y creo que es una crítica bastante sutil, es que en este tipo de supuestos habría una confusión entre la objetividad epistémica y la objetividad ontológica. Objetividad epistémica significa que la observación es sostenible desde diferentes observadores, es decir, que cualquiera que mire el fenómeno puede ver lo mismo, ¿sí? Es posible llegar a similares conclusiones desde diferentes lados. Eso significa que sea sostenible por diferentes observadores y que sea objetivamente epistémica. Sin embargo, como ya vimos, la objetividad ontológica significa que el objeto se despliega en dimensiones de tiempo-espacio. Entonces, como dice el mismo texto, lo que debiera buscar la ciencia es la objetividad epistémica, mas no necesariamente la ontológica, porque si se confunden la una y la otra, podrían desdeñar los registros subjetivos que el objeto de por sí tiene. Entonces ahora pasemos al dualismo ontológico. Como el nombre lo indica y quizás ya lo intuyan, es aquella manera de pensar el objeto de estudio de la psicología como si tuviese dos naturalezas, por así decir, dos ontologías dentro del mismo objeto. Estas ontologías dicen relación con el cuerpo, aquello material que compone el ser, y a la vez un aspecto que es inmaterial psíquico, ¿sí? Es aquí donde está, por lo general, el sentido común. El sentido común piensa que tenemos alma y cuerpo, por ejemplo, y que el cuerpo es contingente con respecto al alma. Es como si el cuerpo fuese un guante y la esencia del sujeto estuviese en aquello inmaterial. No sé si ustedes vieron Ranma, por ejemplo, el anime, o vieron una teleserie ya antigua que se llama Lola, en donde justamente está puesto en juego la contingencia del cuerpo con respecto a la esencia del sujeto. Bueno, dicho esto, el dualismo ontológico, metodológicamente hablando, se presenta como una opción para estudiar aquello que el monismo ontológico deja fuera, que es justamente el registro del sentido y del significado. Entonces construyó metodologías para poder aguzar la oreja a esos sentidos. De esta manera, el dualismo ontológico apunta hacia las dimensiones del sentido y el significante, o el significado, con sus componentes, por supuesto, históricos y socioculturales. Como ya mencioné, las metodologías en esta manera de entender la psicología buscan recoger la visión desde dentro, a través de una aproximación empática. Eso es muy interesante, porque justamente aquello que evita la psicología anterior, este tipo de psicología busca recuperarla, recobrarla, desde el sentido en primera persona, ¿sí? Esto en la antropología, a los que les interesa esa área del conocimiento, es muy notable y es muy significativo. Habría incluso en el pie de página está esto. La función o la mirada émic y la mirada étic para los antropólogos culturales, ¿no? Es muy valiosa. Bueno, y como último punto a considerar, ¿no? O tercero más bien, hay más puntos. El tercero es que el objeto de estudio dentro de esta manera de entender la psicología ya no es visto como un objeto pasivo, sino como un sujeto que es portador a la vez que constructor de su historia.
es portador en la medida en que uno tiene la visión macro social y es constructor si uno mira el micro. Por último, así como el monismo ontológico le importaba en demasía mantener una metodología unánime, estructurada, acá lo más importante es sostener el carácter de significado único que el sujeto le aporta al estudio. Entonces el dualismo ontológico, al presentar, por así decir, dos naturalezas, dos ontologías en el objeto de estudio, también presenta una división en los métodos que usa para investigar ambas sustancias. Por un lado está lo cuantitativo, que puede ofrecernos la explicación de los fenómenos mediante relaciones de causa-efecto, y está lo cualitativo, que nos puede ofrecer la comprensión de los fenómenos al introducirse los significados que el objeto proporciona, como muy bien lo pueden ver en la presentación del profesor Uwe-Kramp, ¿no? Bueno, aquí la gracia es que se arma un panorama de dicotomías si es que nos paramos dentro del dualismo ontológico. Y esas dicotomías dicen relación con los horizontes de investigación que se pueden resultar desde aquí. Una dicotomía clave a considerar, si uno se para dentro del dualismo ontológico, es la dicotomía alma-cuerpo, ¿sí? La dicotomía naturaleza-humanidad, mundo físico, mundo psíquico, etc. Como si los resultados de la investigación siempre van a caer en ciertas tensiones que al psicólogo que se plantea en esta manera de pensar la psicología van a aparecer. No sé si se recuerdan a algo con respecto a esto. Como ustedes recordarán, en el texto de Morris existen ciertos temas de interés permanente que al parecer es transversal a todo psicólogo y que de alguna manera unifican lo que el psicólogo va a investigar. Son problemáticas que aunan criterios. Pues bien, desde Cornejo uno puede pensar que toda psicología dentro del dualismo ontológico va a tener como resultado esta reunión de temas de interés permanente. Por supuesto que el dualismo ontológico presenta ciertas críticas. La primera es que si uno se planta de esta manera de entender la psicología, surgen los métodos cualitativos, como ya mencionamos, y los métodos cualitativos tienen la fama de ser poco rigurosos, estrechamente descriptivos, no explicativos y en último término, no científicos. Y justamente esto se le asigna porque no logra o no le compete establecer relaciones de causa-efecto y por lo tanto la predictibilidad que nos puede entregar este tipo de investigaciones es nula, porque justamente lo cuantitativo está para eso, lo cualitativo solo busca comprender sentido. Y por lo tanto hay gente que piensa que es una ciencia de segunda categoría. La segunda crítica, a mi parecer, es muy contundente. Es que si uno tiene dos sustancias, ¿no?, dos ontologías en el sujeto, cabría preguntarse, bueno, ¿cómo se ligan ambas ontologías, ¿no? ¿Qué relación hay entre el cuerpo y el alma, por ejemplo? ¿Qué relación hay entre el mundo objetivo y el mundo subjetivo? Entonces, cuando se plantan distintas investigaciones que buscan resolver el tema de los sentidos, que se le suele asignar a lo inmaterial, desde lo objetivo, es decir, lo material, surgen saltos epistemológicos importantes, como por ejemplo en neurociencias, ¿no? Se habla mucho de los epifenómenos, ¿sí? Y justamente se busca explicar cómo dentro de ciertos neurotransmisores o cierta dinámica neuronal, cómo se entienden los sueños, por ejemplo, cómo se entienden fenómenos de orden del significado. Y por lo general siempre vamos a encontrar dificultades en lograr unir ambos registros.
Entonces, ya visto las dos maneras de entender ambos bandos en sus vertientes metateóricas, ahora resta mencionar cómo pensar este fenómeno. Y una manera de pensarlo es mediante Charles Snow. Y en síntesis lo que dice más o menos es que la vida intelectual en Occidente está dividida entre dos culturas: la literatura, la gente de letras, por un lado, y por el otro los hombres de ciencia, los físicos. Y no solo es que haya una escisión, un clivaje entre ambas culturas, sino que habría además una polarización entre ambos, de tal manera de que habría cierta complejidad en llegar a acuerdos, ¿sí? Esta polarización la podemos ver hasta el día de hoy, en donde incluso el programa académico de bachillerato se separa en científico y en humanista. Lo importante para Snow es que la división de la psicología en verdad responde a una división que es mayor y dice relación con cómo se distribuye el saber en la modernidad entre las ciencias y las humanidades. Esto Snow va a decir que al menos se inicia en el siglo XVII en el nacimiento de un modelo racional de las ciencias, en desmedro de una manera de acercarse al conocimiento que era típica del Renacimiento, ligada al siglo XVI. Y justamente el modelo racional de las ciencias que se logró imponer busca análisis racionales para la solución de problemas puntuales. Y eso habría de sacarle ventaja a la desorganización, a la casuística en la cual el Renacimiento se movió en su saber. Y es así como llegamos entonces a las conclusiones. ¿Qué podríamos concluir de todo esto? Lo primero que podríamos concluir es este juego de palabras que Cornejo hace en el título, que habría, por así decir, dentro de las culturas cientificistas y comprensivo-hermenéuticas, habría una rivalidad mayor que es cultural, que dice relación con la psicología propiamente tal, pero también es un problema que se da en la psicología. Para decirlo claramente, esta disputa cultural de la psicología, al ser producto de un marco mayor, se podría también pensar como un problema en la psicología. Eso como punto 1. Como punto 2, cabría mencionar una cierta lógica de exclusión entre ambos bandos. Es decir, que cada uno cree que sus supuestos son más correctos que los del vecino para estudiar el objeto de estudio. ¿Sí? No es que existan estos dos en armonía, sino que cada uno piensa que tiene la metodología más precisa y más correcta para estudiar lo subjetivo o lo psíquico. Sin embargo, el mantener esta lógica de exclusión hace que cada una de las vertientes sostengan ciertos vicios a la larga. El principal vicio que podría llevar a la larga el no considerar los elementos del sentido es que dentro de la manera cientificista es que se recorte o se omitan dimensiones que son valiosas de la subjetividad, que justamente dicen relación con lo que omiten, es decir, con el sentido, de tal manera de terminar tratando con un objeto que no tenga ni siquiera capacidad de autoconocimiento. Por otra parte, dentro de la psicología comprensiva hay un peligro bastante mayor, o bastante grande, quiero decir, y es el siguiente: es que si solo hay sentidos, si solo hay macroestructura social de sentidos, eso implica que el sujeto, para decirlo más correctamente, el individuo no existe. Si solo hay sentidos y llevamos y estiramos el sentido de esa afirmación, vamos a terminar en el supuesto de que justamente solo hay sentidos, no hay individuos. Eso por una parte.
Y por otra parte es que si uno piensa que solo hay sentido y no hay ningún correlato objetivo, por así decir, en el cuerpo, en la materia, se corre el peligro, el grave peligro, de presentarse como ideología y no como saber. Un ejemplo de eso es el movimiento terraplanista, por ejemplo, que por más que uno le dé ciertas pruebas científicas de que la Tierra es esférica, ellos van a decir no, es una conspiración, y arman un sentido en torno a eso. Otro ejemplo puede ser el movimiento antivacuna, etc. De tal manera que la principal moraleja que saca Cornejo dice relación con la búsqueda, la actitud amistosa, por así decir, ¿no? De lograr integrar ambas culturas, dejando de suponer que el otro está en menor capacidad de responder al objeto de estudio, es decir, superando la lógica de exclusión que estas culturas ponen de facto.